Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 13. Y he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes, él clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo, Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Y como el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, que no la pudo tornar así. Y el altar se rompió y derramóse la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, Te pido que ruegues a la faz de Jehová tu Dios, y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová, y la mano del rey se le recuperó y tornóse como antes. Y el rey dijo al varón de Dios, Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Mas el varón de Dios dijo al rey, Si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está mandado por palabra de Jehová, diciendo, No comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Fuese pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba a la sazón en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y contóle todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Contáronle también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿Por qué camino fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, Enalbardadme el asno. Y ellos le enalbardaron el asno, y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, hallóle que estaba sentado debajo de un alcornoque, y díjole, ¿Eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él dijo, Yo soy. Díjole entonces, Ven conmigo a casa y come del pan. Mas él respondió, No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, No comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo, Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, Vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Empero mintióle. Entonces volvió con él, y comió del pan en su casa, y bebió del agua. Y aconteció que, estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios, que había venido de Judá, diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste del pan, y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho no comieses pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y como hubo comido del pan y bebido, el profeta que le había hecho volver le enalbardó un asno, y yéndose, topóle un león en el camino, y matóle. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y dijéronlo en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyéndolo el profeta que le había vuelto del camino, dijo, El varón de Dios es, que fue rebelde al dicho de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y muerto, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y díjoles, Enalbardadme un asno. Y ellos se lo enalbardaron. Y él fue y halló su cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Y tomando el profeta el cuerpo del varón de Dios, púsolo sobre el asno, y llevóselo. Y el profeta viejo vino a la ciudad,
para endecharle y enterrarle. Y puso su cuerpo en su sepulcro, y endecháronle diciendo, «Ay, hermano mío». Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, «Cuando yo muriere, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los altos que están en las ciudades de Samaria». Después de esto, no se tornó Jeroboam de su mal camino, antes volvió a hacer sacerdotes de los altos de la clase del pueblo, y quien quería se consagraba, y era de los sacerdotes de los altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la haz de la tierra. Comentario de Matthew Henry, Primero Reyes capítulo 13, versos 1 a 10. En amenazando el altar, el profeta amenaza al fundador y adoradores. Culto idolátrico no continuará, pero la palabra del Señor perdurará para siempre. La predicción claramente declaró que la familia de David continuaría, y apoyara la verdadera religión, cuando las 10 tribus no serían capaces de resistirlas. Si Dios, en la justicia, se endurecen los corazones de los pecadores, para que la mano se han extendido en el pecado que no puede tirar de nuevo por medio del arrepentimiento. Que es un juicio espiritual, representado por esto, y mucho más terrible. Jeroboam buscó ayuda, no de sus becerros, sino de su poder de Dios, y su favor. Llegará el momento en que los que odian la predicación, le espera de las oraciones de los fieles ministros. Jeroboam no desea el profeta orar para que su pecado sea perdonado, y su corazón ha cambiado, sino solo que su mano pudiera ser restaurada. Él parecía afectado por el momento tanto con el juicio y la misericordia. Pero la impresión se disipó. Dios prohibió a su mensajero para comer o beber en Betel, para mostrar su odio por su idolatría y apostasía de Dios, y para enseñarnos a no tener comunión con las obras de las tinieblas. Los que no han aprendido la abnegación, que no puede contenerse una comida prohibida, versos 11 a 22. Conducta del viejo profeta prueba que él no era realmente un hombre de Dios. Cuando el cambio se llevó a cabo en virtud de Jeroboam, que él prefería su facilidad e interés a su religión. Tomó un muy mal método para llevar el buen profeta a espalda. Todo era una mentira. Los creyentes, la mayoría, están en peligro de ser extraída de su deber por pretextos plausibles de santidad. Podemos preguntarnos que el profeta impío quedó impune, mientras que el hombre santo de Dios fue repentina y severamente castigado. ¿Qué vamos a hacer con esto? Los juicios de Dios están más allá de nuestro poder de imaginar, y hay un juicio venidero. Nada puede excusar a cualquier acto de desobediencia deliberada. Esto muestra lo que deben esperar que escuchan al gran engañador. Los que ceden a él como un tentador, serán aterrorizados por él como un torturador. A los que ahora adula él volará después y al que llaman el pecado, él tratará de conducir a la desesperación, versos 23 a 34. Dios está disgustado por los pecados de su pueblo, y ningún hombre debe ser protegido en la desobediencia, por su oficina, su cercanía a Dios, o cualquiera de los servicios que ha hecho por él. Dios advierte a todos los que él emplea, a observar estrictamente sus órdenes. No podemos juzgar a los hombres por sus sufrimientos, ni de pecados por el presente castigos, con algunos, la carne se destruye, que el espíritu sea salvo, con los demás, la carne es mimado, que el alma pueda madurar para el infierno. No se apartó Jeroboam de su mal camino. Se prometió que los becerros asegurarían la corona a su familia, pero la perdió, y se hundió a su familia. Aquellos traicionan a sí mismos que piensan mantenerse a sí mismos por cualquier pecado. Tememos prosperar en caminos pecaminosos, orar para ser guardados de cada ilusión y la tentación, y para tener la posibilidad de caminar con perseverancia abnegada en el camino de los mandamientos de Dios. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.